El húmero es el hueso del brazo. Ya vimos su extremidad superior cuando hablamos de la clase de hombro. Entonces, en esta clase vamos a verlo ya por completo. En la descripción del húmero, el libro en este momento ya no va a describir el tercio proximal del húmero, porque este ya lo revisamos al hablar en la clase de huesos del hombro. Entonces, las partes del húmero, que son el extremo proximal o epífisis proximal, la diáfisis y la epífisis distal, en este momento vamos a revisar diáfisis y extremidad distal. Si hacemos un corte del húmero, más o menos a este nivel, en la parte medial, vamos a observar que el hueso tiene una forma más o menos triangular. Entonces, como en otros huesos que van a tener esta forma triangular, pues vamos a revisar que tiene tres ángulos y tiene tres caras. En cuanto a los ángulos, vamos a tener un borde, ¿sí? Ángulo es al corte, ¿sí? Son como los ángulos de un triángulo, pero ahora al verlo en lo longitudinal, vamos a tener que son bordes. Hay borde anterior, borde medial, borde lateral. Aquí estamos señalando el lado derecho, ¿sí? En el lado izquierdo estaría el medial y el lateral estarían al revés. Y esos bordes van a delimitar caras. Tenemos tres caras también que están separadas por esos tres bordes. La cara anterolateral entre el borde anterior y el lateral. La cara anteromedial entre el borde anterior y el medial. Y la cara posterior, ¿sí? Limitada por los bordes medial y lateral en la región posterior. La superficie o la cara posterior del húmero está delimitada en la parte de arriba por una rugosidad lineal, que es esta, que es para la inserción de la cabeza lateral del tríceps braquial. Este comienza justo por debajo del cuello quirúrgico y desciende de forma diagonal hasta la tuberosidad deltoidea. Si vemos en esta imagen, este músculo que está aquí, ¿sí? Es la cabeza lateral del tríceps braquial, ¿sí? Se origina en esta línea rugosa. Aquí el libro dice para la inserción, en realidad no es inserción, es el origen. Entonces se origina en esta línea hasta el límite con la tuberosidad deltoidea, que aquí no alcanzamos a verla porque el mismo vientre muscular nos lo está obstruyendo. Entre este origen, esta línea de origen de la cabeza lateral del músculo tríceps braquial y el origen de la cabeza medial del tríceps braquial, queda un espacio que es este espacio. Vean, aquí está, se ve el hueso directamente, no hay músculo que esté fijado ahí, que se esté originando en ese lugar. Esta es la tuberosidad deltoidea, aquí la remarcamos, ¿sí? Es para la inserción del deltoides. Y la zona que señalamos en la parte media de la superficie posterior, ¿sí? Y hacia la zona anterolateral adyacente se llama surco radial. Este es el surco radial, ¿sí? Es poco profundo, ¿sí? Cuando estás tocando el hueso apenas se siente un canal que apenas se está insinuando en este lugar. Desciende diagonalmente por el hueso, va siguiendo esta línea de inserción de la cabeza lateral del tríceps y va también siguiendo, o como dice aquí, paralelo al borde posterior de la V que marca la inserción
del deltoides en la tuberosidad deltoidea. Este surco radial está ocupado por el nervio radial y por la arteria braquial profunda, ¿sí? Aquí estamos siguiendo, por decirlo así, paso a paso, el camino de los nervios y los vasos. Por ejemplo, del nervio radial, pues lo veíamos en la axila, que el nervio radial se origina como una continuación directa del fascículo posterior del plexo braquial. El fascículo posterior del plexo braquial se forma por las uniones de las divisiones posteriores de los tres troncos del plexo braquial. Entonces ahí vamos siguiendo su trayecto. Veíamos que el nervio radial sale de la axila porque cruza por, esto sería por la cara anterior, cruza por debajo del borde, cruza el borde inferior del redondo mayor. En ese momento está abandonando la axila, pasa al compartimento anterior del brazo y luego por el intervalo triangular, ¿sí?, que es este que estamos viendo, va a ingresar se dirige posterior para ingresar al compartimento posterior del brazo y situarse precisamente en el surco radial. Y aquí lo vamos siguiendo, ¿sí? Va acompañado por la arteria braquial profunda. Aquí lo vemos, ahora sí vemos aquí a los dos, la arteria braquial profunda y al nervio radial, cómo están pasando entre los orígenes de la cabeza lateral y la cabeza medial del tríceps braquial. Aquí no participa la porción larga o la cabeza larga del tríceps braquial porque esta se va a unir un poco más abajo, ¿sí?, ya en el tendón que va a ser el tendón de inserción del tríceps braquial. Entonces en el surco radial, el nervio radial y la arteria braquial profunda, y aquí vemos solamente las arterias. Vemos aquí cómo se origina la arteria braquial profunda y cómo hace una curva muy pronunciada para alcanzar a meterse al intervalo triangular, ¿sí? Y aquí ya está ocupando el surco radial. Origina ramas aquí, una colateral media, ¿sí?, que es para un círculo anastomótico en el codo, como los que vimos acá arriba. De hecho, mencionamos que esta braquial profunda da una rama, que es esta que ven aquí, que participa en la anastomosis que se forma aquí alrededor de la articulación glenohumeral. ¿Sí? Y aquí vemos ahora solamente marcadas las inserciones, cómo está respetado el espacio que va a ocupar el surco radial y no hay músculos que se originen o que se inserten en esta zona. En este caso el color rojo está marcando los sitios de origen de los músculos y este color azul está marcando los sitios de inserción. Entonces aquí vemos el origen de la cabeza lateral del tríceps braquial, como estábamos mencionando. Aquí, bueno, aquí lo están pintando muy arriba. El libro nos menciona que es inmediatamente por debajo del cuello quirúrgico. Tal vez esto sea un poco más abajo, ¿sí? Y después de ese espacio que es para el surco radial, tenemos el origen de la cabeza medial del tríceps, ¿sí? El origen de la cabeza larga del tríceps, pues lo tenemos acá, ¿sí? Recuerdan que es la tuberosidad infraglenoidea en la escápula. Siguiendo con el húmero, aquí nos menciona que más o menos a la mitad de la diáfisis por el borde medial, esta es una vista posterior, entonces este es el borde medial y este es el borde lateral. Entonces por el borde medial a la mitad de la diáfisis hay una rugosidad alargada para la inserción del coraco braquial, ¿sí?, que lo estaríamos viendo de este lado, y aquí, como esta es una vista anterior, ahora lo estamos viendo por acá. Estamos viendo el músculo coracobraquial inconfundible porque lo está perforando el nervio músculo cutáneo,
¿sí? De inmediato tienen que notar eso y identificar el músculo coracobraquial. Los tabiques intermusculares, que ya revisamos, que hay un tabique intermuscular medial y uno lateral aquí en el brazo, separa los compartimentos anterior y posterior. Estos se van a insertar en los bordes medial y lateral del húmero. Entonces, en esos bordes que vimos, que es un borde medial y un borde lateral, ahí se va a fijar los tabiques intermusculares, pues obviamente el medial y el lateral donde les corresponde, y de ahí se van hasta la hoja superficial de la fascia profunda para cerrar el espacio y sellar y formar esos compartimentos anterior y posterior en el brazo. Hacia la parte de abajo, estos bordes del húmero, tanto el borde lateral como el borde medial, se van a ir afilando, se van a hacer más marcados. En la parte de arriba, el hueso, el húmero, pues es bastante redondo al corte. Entonces estos bordes realmente no son muy marcados. Conforme va descendiendo, se va, por decirlo así, se va aplastando el hueso en el sentido antero-posterior, y entonces sí, estos bordes se van haciendo más evidentes, más afilados, ¿sí? Más pronunciados, y se van a convertir en crestas supracondilias. El borde medial se va a convertir en la parte de abajo, en el tercio inferior del húmero, en cresta supracondilia medial, y el borde lateral en cresta supracondilia lateral. Cresta ya nos está diciendo que es algo más afilado que un borde que es más suave. Supracondilia nos está diciendo que está situado inmediatamente por arriba del cóndilo, que ahorita lo revisamos. Y pues medial y lateral pues nos está dando la ubicación de cada uno de ellos. Esto es lo que mencionábamos en la parte superior. El húmero es bastante redondo, circular al corte, y en su tercio inferior pareciera que se va aplanando, se va aplastando, como si ustedes lo tomaran con una mano en la parte de adelante y otra en la parte de atrás y lo aplastaran. Así se estaría más o menos formando el tercio inferior del húmero. ¿Qué vamos a estudiar? Hay varias estructuras aquí interesantes que participan sobre todo en la articulación del codo, y hay algunas otras estructuras que son para inserciones de músculos. Entonces aquí vamos a estudiar que tenemos un cóndilo, 2 epicóndilos y 3 fosas. Vamos a verlas cada una de ellas. Entonces tenemos un cóndilo que el libro lo señala que es toda esta región, le llama el cóndilo del húmero. Tenemos 2 epicóndilos, ¿sí? Un epicóndilo en este caso es el epicóndilo lateral, y tenemos un epicóndilo medial, y tenemos 3 fosas también, ¿sí? Una radial, una coronoidea y una del olecranon, y vamos a revisar cada una de estas estructuras. Son las estructuras más importantes que hay que revisar del extremo distal del húmero. Entonces el cóndilo, que es toda esta zona, así lo está señalando el libro, tiene 2 superficies articulares. Una de ellas le llama el capítulo y a la otra le llama la tróclea, ¿sí? Antes de avanzar, hacemos un comentario pertinente de que es muy probable que el nombre que le da el libro aquí de capítulo pueda ser un error de traducción, ¿sí? Si buscan ustedes, por ejemplo, una búsqueda sencilla en un buscador de internet,
y buscan el capítulo del húmero, van a encontrar sobre todo referencias en páginas comerciales, en documentos que han sido traducidos de manera electrónica, ¿sí? Y ahí es donde aparece el capítulo del húmero. Realmente, si nos vamos a la terminología anatómica, la traducción o el nombre correcto en español, ¿sí? El avalado por la terminología anatómica, esta terminología anatómica está publicada por la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas y en especial se llegó a este acuerdo por medio de un comité formado de esa federación, el Comité Federalizado de Terminología Anatómica, quienes llegaron al acuerdo de la nomenclatura en latín y la nomenclatura en inglés por ser uno de los idiomas de más uso o más comunes. Y en este caso, la publicación de esta terminología anatómica es por la Sociedad Española, Sociedad Anatómica Española, quienes están ellos dando el nombre en español, ¿sí? El nombre más usado, ¿sí? O el nombre más recomendado. Y la Sociedad Anatómica Española pues está autorizada por la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas para publicar la terminología en español, ¿sí? Entonces, no sé al momento si existe un documento parecido que haya sido publicado aquí en México en el que podríamos basarnos. Esta terminología ya tiene algunos años que se publicó, tal vez cerca de los 20 años, ¿sí? Y la terminología en inglés ya sí se actualizó hace creo que 1 o 2 años. Se actualizó la terminología en inglés, pero no en español. Entonces probablemente esta sigue siendo válida mientras no haya una aquí en el país o hecho por alguna asociación donde la Sociedad Mexicana de Anatomía esté representada. Entonces aquí en la terminología anatómica lo que nos dice es que este es el nombre en latín, este es el nombre en inglés y este es el nombre en español. Y de hecho este es el nombre con el que yo lo estudié, ¿sí? Esto se llama cabeza y esto se llama tróclea. Pero aquí se llama capítulo, ¿sí? Porque puede ser que simplemente hicieron la traducción de capitulum a capítulo. Capitulum es... esto es inglés, pero viene del capitulum en latín, que es el diminutivo de caput, de cabeza. Entonces, así, capitulum significa cabeza pequeña, ¿sí? En referencia al húmero, esta cabeza, ¿sí? O capitulum, que viene de capitulum, pero la terminología en español es cabeza, es para diferenciarlo de la cabeza que está en el extremo proximal, que es para la articulación glenohumeral, ¿sí? Entonces este comentario no es para aburrirlos, es para que sigamos recordando que tenemos que comprobar la información que obtenemos de los libros, la información que obtenemos de los maestros, la información que yo les doy. Hay que comprobarla, que es cierta, que es correcta, que está actualizada, porque la medicina es información que evoluciona constantemente, ¿sí? Pero esa evolución tiene que ser hacia mejorar, no hacia quitar un nombre ya muy establecido, de mucho tiempo, de mucha tradición, y cambiarlo por un nombre que no nos dice absolutamente nada, ¿sí? Entonces, este es el comentario y va de la mano con la ulna, que también en esta edición de Gray para Anatomía para Estudiantes, cuarta edición, hicieron la traducción en lugar de acúbito a
ulna, ¿sí? Pero si vemos lo mismo, la terminología anatómica, ulnaris, pues si es en latín, ulnar se usa en el inglés, pero en español es cubital, ¿sí? Entonces, cuando el libro se cambia el nombre de cúbito por ulna, para mantenerse en esa línea tiene que cambiar todo lo que decía cúbito a ulna. Entonces vamos a ver que el libro nos va a hablar del surco para el nervio ulnar, cuando esa no es un término anatómico que está reconocido en el idioma español. ¿Sí? Entonces, las traducciones de los libros deben estar revisadas para que estén de acuerdo a la terminología, no solamente hacer una traducción sin revisar los términos que cumplan con estos acuerdos que se tienen. Se supone que la terminología anatómica es para que nos entendamos entre personas o entre países de diferente idioma. Pero aquí no nos vamos a entender ni siquiera entre los que hablamos español, porque algunos le van a poner capítulo y otros le van a poner cabeza. Entonces el capítulo, y vamos a tener que usar este nombre porque es el nombre que viene en el libro y porque si no les hacen una aclaración o un cambio correspondiente de manera oficial en su escuela, en su facultad, pues obviamente que este es el nombre que se debe usar, es el nombre que se va a usar en su clase diaria y el que se va a usar para sus exámenes. Entonces el capítulo se articula con el radio del antebrazo, con el hueso que se llama el radio, que está aquí en el antebrazo. El capítulo se encuentra en posición lateral, ¿sí? Está lateralmente y tiene forma semiesférica. Se proyecta en dirección anterior. Si lo viéramos de lado, esto estaría hacia adelante, ¿sí? Por eso se proyecta en dirección anterior y ligeramente inferior, ¿sí? No es visible cuando el húmero se mira desde la cara posterior. Si lo estamos viendo por detrás, no vemos absolutamente nada del capítulo, ¿sí? Que estaría más o menos como a esta altura. No lo veríamos en una vista posterior. La tróclea se articula con la ulna del antebrazo, ¿sí? El capítulo se articula con el radio, la tróclea se articula con la ulna. Tiene forma de polea, ¿sí? Y esta es una polea y exactamente no hay mejor figura con la cual compararla que con una polea. Y esta tróclea se dispone medial al capítulo. De hecho, tróclea significa polea, ¿sí? Entonces, su forma de este hueso es lo que veíamos al hablar de articulaciones, que la forma de las superficies articulares es lo que va a definir el tipo de movimiento que va a permitir que va a tener, ¿sí? Y en este caso, esta tróclea que tiene forma de polea, pues va a tener el movimiento en bisagra. Es una articulación en bisagra, ¿sí? Su borde lateral es más pronunciado, ¿sí? Perdón, su borde medial es más pronunciado que lateral, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Este es el hueso, esto es hacia lateral, esto es hacia medial, entonces su borde medial es más pronunciado, ¿sí? Más grande, ¿sí? Y a diferencia del capítulo, este sí lo podemos ver en la vista posterior. Se extiende bastante, ¿sí? Hacia la vista o la región posterior. Los dos epicóndilos se sitúan adyacentes y algo por arriba de la tróclea y del capítulo, ¿sí? Tenemos un epicóndilo lateral, ¿sí? Recuerden que todo lo que esté del lado donde está el radio
y esto ya mencionamos que se va a articular con el radio, todo eso es lateral, hacia lateral. Este es el epicóndilo medial. ¿Sí? Estos epicóndilos pues están donde terminan las crestas supracondilias medial y lateral. El epicóndilo medial es una gran prominencia ósea, ¿sí? Lo pueden tocar, ustedes pueden tocar esto. Constituye la principal referencia palpable de la superficie medial del codo. Entonces, pueden ustedes tocar en esta zona, ¿sí? El hueso que más sale, que más está prominente hacia medial, o sea, hacia adentro en el codo, va a ser el epicóndilo medial. Este epicóndilo medial se proyecta en el extremo distal del húmero, ¿sí? Y vean cómo sobresale bastante a diferencia del otro. Aquí se van a insertar músculos, una gran cantidad de músculos que vamos a ver, vamos a mostrarlos ahorita en una imagen, pero los vamos a estudiar más adelante. Esta es para la inserción de los músculos del compartimento anterior del antebrazo. Ya estamos escuchando entonces que el antebrazo también tiene un compartimento anterior, igual que lo tiene el brazo. Entonces, del epicóndilo medial, vean ustedes cómo se originan varios músculos. Ahorita no tiene caso que veamos los nombres, solamente que son músculos que van al compartimento anterior, ¿sí? Eso es lo importante. Epicóndilo medial van hacia anterior, hacia el antebrazo, la región anterior. Y aquí tenemos otras referencias, ¿sí? Vean estos nervios que están pasando aquí, ¿sí? Aún no sabemos cuál es este nervio, pero sí, ya lo acabamos de ver, lo vimos casi justo por aquí donde terminaba. Vamos a verlo más adelante. El nervio ulnar, que en la gran mayoría de los libros lo van a encontrar como nervio cubital, ¿sí? Entonces hay que aprenderse los dos nombres. De hecho, el libro, su cuarta edición de Gray para estudiantes, solamente respetó el nombre cubital para la fosa cubital, ¿sí? De ahí en adelante, todo lo que era nervio, músculos, hueso, todo le cambió el nombre de cubital a ulnar. Y probablemente la estructura que menos ocupaba la denominación cubital es la fosita cubital. Entonces el nervio ulnar o cubital pasa del brazo al antebrazo, ¿sí? Como vimos en el dibujo anterior, por la cara posterior del epicóndilo medial, ¿sí? Entonces, si hace un momento se pudieron ustedes palpar el epicóndilo medial, ¿sí? O sea, la prominencia de hueso hacia la línea media, ¿sí? En el codo, tóquenlo nuevamente, aquí el hueso, y luego de ahí vayan moviendo su dedo hacia atrás ligeramente y toquen también en la parte de atrás. Con su dedo hagan esto como tallando en esa zona y puede ser que sientan un cosquilleo, un hormigueo acá en el antebrazo y hasta en los dedos, en estos dedos precisamente, que es la distribución del nervio cubital, porque están aquí estimulando al nervio, ¿sí? Tal vez les haya pasado que accidentalmente te das un golpe aquí en la parte posterior del codo y se siente un calambre, un choque eléctrico en todo el antebrazo y hasta los dedos de la mano, ¿sí? Porque como el nervio está pegado aquí al hueso,
y no se puede desplazar, entonces lo estás presionando directamente, ¿sí? Entonces eso es lo que provoca esa sensación de hormigueo. Ahora el epicóndilo lateral es más pequeño que el medial, ¿sí? Y se sitúa lateralmente al capítulo y tiene una gran zona de inserción, pero por detrás, ¿sí? Por la parte de adelante pareciera que no es muy grande, pero por la parte de atrás se amplía bastante. Y esto es el equivalente a en la zona de inserción que veíamos en la vista anterior, pero del epicóndilo medial, ¿sí? Entonces, esta zona que tiene el epicóndilo lateral es también para inserción de músculos que van al antebrazo, pero en este caso van hacia el compartimento posterior, ¿sí? Tenemos todos estos músculos, van del epicóndilo lateral al compartimento posterior. El epicóndilo medial va al compartimento anterior, ¿sí? Entonces, cuando veamos estos músculos y hablemos de el origen, va a ser el mismo, lo vamos a estar repitiendo. Epicóndilo lateral es el origen de este, de este, de este, de este. Entonces, de esa manera es que si lo aprendemos por región o por grupo de músculos, va a ser más fácil recordar los orígenes de estos, tanto estos que están en la parte posterior, en el compartimento posterior, como los que están en el compartimento anterior, ¿sí? Porque comparten su origen, su zona de origen, ¿sí? Aquí, vamos a lo mismo, aquí dice la inserción es el origen, ¿sí? Ahora sobre las tres fosas. En esta región que estamos revisando del húmero, vamos a tener que por arriba del capítulo y por arriba de la tróclea se encuentran tres fosas. Esta también está, aunque está por la vista posterior, también está por arriba de la tróclea, ¿sí? En esta descripción no nos está especificando cuál está arriba de cada uno, ¿sí? Y si recordamos, el libro nos mencionaba que el capítulo y la tróclea juntos se llaman cóndilo. Entonces también aquí podemos decir que las tres fosas están por arriba del cóndilo. Y así como lo estamos diciendo, también es correcto. La fosa radial es la menos evidente, o sea, es la más pequeña, es la menos profunda y se sitúa por arriba del capítulo. Ahora sí, ya estamos especificando que es la fosa que se llama radial, está por arriba del capítulo. Y si recordamos, aquí está el hueso, el radio. También por eso se llama radial, porque es para alojar a estructuras del radio que van a entrar aquí cuando el codo hace una flexión completa. Este está solamente por la vista anterior. En la vista posterior no hay fosa radial. La fosa coronoidea es adyacente a la fosa radial, ¿sí? O sea, está a un lado, está medialmente a la fosa radial y por arriba inmediatamente de la tróclea, ¿sí? Esta es la fosa coronoidea, que vamos a ver que es por qué se llama así, porque va a alojar una estructura con ese nombre al momento de hacer la flexión del codo. Estos huecos pues realmente es para eso, para que den espacio para que la flexión del codo no esté limitada porque choque aquí hueso contra hueso, o sea, los huesos del antebrazo que choquen aquí al hacer una flexión del codo completa. Entonces la última fosa
que es la más grande, pues es para alojar también una de las estructuras más grandes también de hueso, más que estas de aquí. Se llama la fosa del olecranon. Esta está inmediatamente por arriba de la tróclea, pero por la cara posterior. Entonces tenemos la fosa radial, está del lado radial, también lo podemos recordar así. La fosa coronoidea, ¿sí? Está del lado de la ulna o del cúbito, ¿sí? La apófisis coronoides es una parte de la ulna. Y la fosa del olecranon está en la vista posterior para alojar el olecranon, que ya lo escuchamos este nombre, ¿sí? Si recuerdan, se mencionó que era el sitio donde se insertaba el tendón del tríceps braquial. Entonces, estas tres fosas van a servir, van a acoger las proyecciones de los huesos del antebrazo durante los movimientos del codo. Durante la flexión, esta es de adelante, y durante la extensión, esta de atrás, ¿sí? Vean cómo esta parte del radio, este es el radio, como aquí esta parte de la cabeza del radio va a entrar aquí en esta zona, ¿sí? Esta otra, que es la coronoides, vean cómo se ve ese pico de hueso que entra más profundamente en esta zona. Y esta, que es el olecranon, que es más grande, más prominente, ocupa una cavidad más amplia, ¿sí? La fosa del olecranon por la parte posterior. Y vean cómo entra ahí este. Este sí pareciera que se clava en el hueso, en el húmero. No es así porque tiene espacio para acomodarse, ¿sí? Si no, no podríamos hacer una extensión completa. Entonces, esto que está en la parte posterior es para la extensión completa y lo que está por delante es para la flexión completa o la flexión extrema y la extensión más extrema que podemos hacer.